El Señor les bendiga. No sabemos en qué lugar del mundo usted está, pero estamos animados a compartir con cada uno de ustedes en cualquier parte del planeta. Obviamente estamos dirigiéndonos desde el Ecuador, la mitad del mundo, y la ciudad de Riobamba, la mitad del Ecuador. Entonces, nos complace saludarle, queremos compartir temas que sean de interés porque los seres humanos tenemos dificultades y muchas personas han perdido la paz por causa de las dificultades. Y qué mejor tener un consejo que no necesariamente es humano, es un consejo divino. Ese consejo divino nos da la seguridad de que lo que vamos a aprender va a ser práctico porque viene cargado de poder, de autoridad. Entonces, para ello nosotros tenemos que fundamentarnos en un libro, en un compendio de libros que se llama la Sagrada Escritura o le llama la Biblia, ¿no? La palabra de Dios es un compendio de muchos cientos, sino miles de promesas y de instrucciones cómo el ser humano puede llegar a tener paz en medio de las dificultades. Ese sería, ¿no?, el tema de hoy para que usted lo pueda considerar, lo pueda investigar. Nada más que darle un poquito de los principios de cómo una persona humana puede tener paz. Para ello hay un texto base, obviamente, que está en la Sagrada Escritura y está registrado en Filipenses capítulo 4, verso 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese que la paz, aquí habla este texto de la paz de Dios, no la paz que ofrece el ser humano en esta tierra. La paz de esta tierra es un poco ambigua, es complicada, definitivamente diría que no hay paz, no hay paz. Pero la paz de Dios, dice este texto, que sobrepasa todo entendimiento de lo que yo puedo entender, es mucho más allá de lo que los seres humanos entendemos. Entonces, para reflexionar, las dificultades son parte de la vida humana. No se puede evitar las dificultades. No vamos a poder realmente solucionar nuestros problemas en vista de ser seres humanos con cuerpo, alma y espíritu y muy frágiles, ¿no? En cualquiera de las tres áreas o la tricotomía que somos los seres humanos. Esas dificultades forman parte de la vida. Quiere decir que si en esta hora nosotros vamos a hablar de paz y damos ciertos pasos para obtener la paz, nunca más va a volver las dificultades. Eso sería autoengañarse. Pero esa paz sí se puede experimentar en medio de los conflictos. Y ahí es donde viene el cómo, la pregunta, el interrogante, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces, mire que las dificultades llegan por enfermedad, problemas económicos, problemas familiares, incertidumbres como seres humanos, ansiedad, temor y angustia. Todo ese listado y mucho más es parte de la vida del ser humano. Pero en todo caso, nosotros diríamos, bueno, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué puedo hacer siendo ser humano? Voy a experimentar todo este listado de asuntos difíciles. Se puede, porque esto tiene que trascender más allá de lo que somos como seres humanos. Y el más allá del que hablamos es alguien que no es de este mundo, alguien que no es de esta tierra. Y ahí hablamos ya de Dios, ¿no? Se nombra a Dios, se le invoca de muchas maneras, pero no se sabe a ciencia cierta quién es, qué puede hacer por mí, puede ayudarme, no puede ayudarme, entonces es un interrogante bastante fuerte. Para no entrar en la explicación de lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hablemos de lo que Jesucristo vino a hacer en este mundo. Jesucristo habló una realidad, y él mismo lo dijo, no es una profecía, no es una promesa, simplemente es una aclaración. ¿Qué habló Jesucristo en Juan 16:33? Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién es el yo de Cristo? El yo de Cristo es el yo humano, porque él vino a esta tierra como ser humano, dejó su deidad, dejó su divinidad
y vino a ser un hombre, 100% hombre como nosotros. Entonces él, habiendo experimentado, ¿no?, esta humanidad, él dijo, en el mundo aflicción, no vamos a poder evitar las aflicciones. Y nos lleva a una actitud de confianza porque ya lo experimentó. Dice, aflicción sí hay, pero debe haber confianza. ¿Por qué la confianza? Dice, porque yo vencí al mundo. Quiere decir que si él en los tiempos de su carne en la tierra logró vencer al mundo y confiar, entonces creo que los demás seres humanos que somos nosotros sí podemos lograrlo. Entonces, en vista de que Jesucristo, estando en los tiempos de su carne, venció toda clase de dificultades, entonces Él nos ofrece ayuda, ¿no? Porque Él ya lo experimentó. Entonces, esta paz viene de Dios. Definitivamente la paz no puede llegar del ser humano, porque los seres humanos somos débiles y frágiles y nos confundimos y caemos y resbalamos, no permanecemos firmes. Entonces, ahora, luego, y hablando de los evangelios, el apóstol Pablo escribe también sobre esta paz. Fíjese que el apóstol Pablo estaba en prisión. Y estando en prisión no se puede tener paz. Creo que no se puede. Yo alguna vez estuve, no por cosas graves, sino por asuntos de tránsito. Y la verdad es terrible. En lo poco que pude experimentar, es un encierro, es tristeza, es temor, es miedo, y todo eso se experimenta. Pero el apóstol Pablo experimentó la cárcel, estaba preso, y sin embargo, el apóstol Pablo da consejos que ya están registrados en la Biblia de ánimo. Entonces, humanamente hablando, no tenía razón para estar tranquilo en la casa, pero aprendió que la parte del éxito espiritual para poder sobrellevar esta aflicción de la cárcel tenía que ser llevar a Dios Todopoderoso este problema, esta angustia y esta desesperación, llevarlo. Pero esto es sobrenatural, no podemos decir esta es la fórmula escrita como cuando un médico da una receta, no es así. No es tan instantánea tampoco, porque hay que estudiar, hay que revisar, hay que saber cómo lograr finalmente levantarnos de una situación difícil que es inevitable. Conflictos interpersonal, inevitable. Asuntos económicos de la misma manera. Enfermedad, angustia, desesperación, soledad. Todo eso es parte de las aflicciones de este mundo. Entonces, para no hacer muy largo todo esto, para lograr que eso suceda, hay un elemento sumamente importante de comunicación con el reino de Dios, ¿no? Adelantándonos un poquito, porque sería bueno explicar qué es el reino de Dios. Sin embargo, quería decirles que hay un reino de Dios y hay un reino de las tinieblas. Pero el reino de Dios se comunica, digamos, la vía de comunicación nuestra como seres humanos y el reino de Dios es la oración. No hay otra forma de comunicarse con el Creador sino a través de la oración. Jesucristo mismo, en los tiempos de su carne, aquí en la tierra, tenía que orar y él oraba por noches enteras. Él vigilaba, pregunto yo, porque no está escrito, ¿qué decía el Señor ahí? ¿Qué le decía al Padre para estar tanto tiempo en oración? Porque decía que se apartaba a lugares solitarios y ahí conversaba con el Señor, con el Padre. Entonces, me parece que como seres humanos todavía tenemos la oportunidad de mejorar nuestra vida, que nosotros no debemos cargar todo el peso de los conflictos, sino que el Cristo que vino a traer paz y que logró la paz a través de la experiencia que vivió, que dijo, yo he vencido, les vengo a dejar el mensaje que yo he vencido, y si yo siendo un ser humano vencí, ustedes también pueden hacerlo. Entonces, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mire que ahí ya se sale de lo natural. Yo entiendo que es la paz, pero él dice, yo tengo una paz que sobrepasa lo que tú estás pensando. Entonces, el Señor Jesucristo nos dijo, en una parte de la Escritura, que si queremos algo del Padre, lo pidamos, y lo pidamos en el nombre de Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo se ganó
esa distinción de ser mediador poderoso entre los hombres y el Padre. Por eso el Padre Nuestro habla de invocar al Padre, de adorar al Padre, de invocarle, pero que también lo hagamos en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo entendió bien, como un segundo ser humano, digamos, que entendió el tema, y por eso es el apóstol de los gentiles, había aprendido, fíjese, estando en la cárcel, a mandar las cartas animando a los que están afuera. ¿Qué es lo que normalmente se debe hacer? La vía de comunicación entre los seres humanos y Dios es la oración. ¿Cómo se estructura la oración? Pidiéndole al Padre, pero en el nombre de Cristo. Porque si vamos en nuestro propio nombre, no vamos a lograr definitivamente un resultado positivo. Porque ¿quién es el que vino a salvarnos, a ayudarnos, a bendecirnos? Es Jesucristo. Y ese canal, digamos, y ese puente de comunicación entre los seres humanos y Dios vino a ser ahora Jesucristo, hablando ya del Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Y el nuevo pacto es en el nombre de Él, ¿verdad? Pero hay que aprender a orar y hay que aprender también a orar con acción de gracias. Porque normalmente los seres humanos que hemos tenido dificultades, problemas, casi que no lo hacemos dando gracias a Dios. No hemos podido comunicarnos con Dios sino a través de una religión. Y hay que recordar que la Sagrada Escritura, el camino de Cristo, no es religión. Hemos aprendido a tener una nueva relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, que son personas, que hay que hablar con ellos. Hay un orden para poderse comunicar. Y por eso es que con todo ese principio, el texto que acabamos de leer anteriormente, que dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, esa paz es la que va a guardar nuestros corazones. Recuerde que los seres humanos tenemos corazón engañoso y perverso. Y dice que guardará el corazón y los pensamientos, pero no los va a guardar en un baúl, no los va a guardar en un cajón, no los va a guardar en un archivo. Los va a guardar en Cristo. Quiere decir que tenemos que continuar esa buena relación con Cristo porque Él es el que nos va a recibir esos pensamientos, a acomodarlos y a devolver. Entonces, dijo el Señor, tendrán aflicción. Él no dijo, recíbanme en su corazón y nunca más tendrán aflicción. Nunca se ha predicado un evangelio así, porque obviamente nosotros vamos a tener dificultades mientras estemos en este cuerpo humano. Hay tres partes importantes en la vida humana, que es el cuerpo, el alma y el espíritu, y a veces se descoordinan estos tres y tenemos los problemas serios que tenemos por cuanto hay una falta de armonía entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Ahora, la paz de Cristo, la paz que Cristo ofrece no es frágil ni temporal. Él ofrece una paz duradera. La paz que ofrecen los seres humanos es frágil, se esfuma fácilmente, pero la paz que viene de Dios permanece, aunque las circunstancias son diferentes, pero podemos tener, por ejemplo, si usted me pregunta si tengo problemas, ahora los tengo. Pero si yo me concentro en los problemas y los quiero resolver solo, yo voy a tener que hacer un gran esfuerzo y con la posibilidad de que nunca lo logre. Pero si yo descargo sobre el Creador a través de Cristo esta situación, entonces yo voy a tener mayores probabilidades y lo más que seguro un buen porcentaje de que voy a tener éxito en lo que estoy haciendo. Es decir, ya no estoy solo. Hay una persona llamada Cristo, el Hijo de Dios, que se va a hacer cargo de mis problemas. Y el Espíritu Santo, igualmente consolador, ayudador, fortaleza, que tiene poder, me va a ayudar también. Entonces, ya no estoy solo. Si mañana tengo aflicciones, mañana, el día de mañana, yo voy a contar con Cristo, con el Espíritu Santo, con el Padre, y así es una relación sobrenatural. Muy bien, entonces esa paz, fíjese que la paz no se logra resolviendo los problemas que vienen de distintas fuentes
Como por ejemplo, problema económico, problemas económicos. El problema económico se puede dar porque nosotros como seres humanos hemos aplicado a lo mejor una sabiduría humana y nos fue mal. No tomamos buenas decisiones, no nos calmamos, no meditamos, no reflexionamos, por lo tanto entonces humanamente vamos a fracasar. Cuando confiamos en nuestras propias cargas, por ejemplo esta parte económica, al Señor, entonces Él comienza a tener acceso a nuestra vida porque nosotros le permitimos, y es a través del Espíritu, se haga cargo el Señor de nuestros problemas, como por ejemplo lo económico. Dice la palabra que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Dios. Entonces, esa dádiva que yo estoy necesitando, que estoy pidiendo, va a venir de Él. Es obvio que el mismo Señor no se va a poner a trabajar. El mismo Señor no se va a poner a repartir carpetas para yo conseguir trabajo. Lo que va a hacer él a través del Espíritu Santo es poner el querer como el hacer por su buena voluntad a las personas para que hallemos gracia ante esas personas y que nos puedan conceder un trabajo. Entonces, no es si yo no me muevo, si yo no entrego carpetas solamente. Hay que hacerlo, tiene que ser una fe activa. Si yo necesito mejorar en mi economía, tengo que hacer algo para generar los recursos. Pero ese algo no se puede dar y a veces se fracasa porque se depende de la inteligencia y la capacidad humana. Muchos lo han logrado, obviamente, sí, pero estamos hablando de no fracasar, porque hay mucha gente fracasada, porque no tiene la ayuda, el consejo necesario, pero ya le estamos dando pautas como para poder asegurar de que el Señor va a actuar conmigo y que va a abrir puertas y solucionar el problema económico. Entonces, hay 4 puntos que son importantísimos ya a nivel espiritual. La pregunta es entonces, ¿cómo obtengo la paz? Mire, número 1, nos tenemos que acercar a Dios, al Creador. No hay otra forma. Cuando nosotros depositamos las cargas y las preocupaciones en manos de Dios, creo que ya podemos conocer que estamos cerca del Señor en oración, comunicación. Obviamente se habla de comunicarse con el Padre a través de Jesucristo, pero en su nombre. En su nombre. Si no nombramos a Cristo, creo que vamos a ir por un lado equivocado, porque el Señor dijo, si algo me pidan en mi nombre, mi Padre que esté en los cielos lo hará. Número 2, hay un compendio de 66 libros que se llama la Biblia, la Sagrada Escritura, que tiene cientos de promesas, cientos de ofertas de cómo solucionar nuestros problemas. Entonces, número 2, nosotros debemos confiar en esas promesas. Recuerde que esto es sobrenatural. Esto no es, yo me voy a una oficina, hablo con el gerente, le estiro la mano, le saludo, converso con él, es una persona humana, mis ojos lo están viendo. No es así, esto es diferente, este es un acercamiento sobrenatural y espiritual. Podíamos hacer el ensayo, obviamente, de que si el Señor está aquí, Él dijo, si ustedes dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieran, mi Padre lo hará. Entonces, tendríamos que entrar en el plano de la fe, que es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera, el concepto. Entonces, yo tengo que entrar bajo ese principio de la fe. No veo a Dios, no veo al Espíritu Santo, ahora no estoy viendo a Cristo, pero están ahí y está el Dios único y verdadero. Es que se ha creado, se ha descubierto o hemos descubierto los seres humanos que hay una Biblia, ¿no? Los escritores bíblicos lo hicieron durante cientos, miles de años y la palabra de Dios estuvo por ahí escondida y luego descubrieron y se hizo un compendio de 66 libros que son suficientes para que el ser humano pueda comunicarse con Dios y saber la voluntad de Dios. Entonces, hay que confiar en esas promesas que están escritas en ese compendio de libros. Hay que saber que Dios no miente, Dios no falla, y esas promesas recuerdan las ofertas de fe que nos ha dado. ¿Por qué? Hay que buscar la fe. La fe no viene porque yo digo yo tengo fe en tal persona, o puedo decir yo tengo fe en Dios, inclusive se puede decir yo tengo fe en Dios.
Pero ¿cómo logró esa fe? ¿De dónde sacó esa fe? El concepto de obtener fe es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y el oír lo que el Señor dejó enseñando. Número 3, descansamos en su soberanía. A veces no se entiende el proceso de la parte divina de Dios, no se entiende porque no se ve. Pero necesitamos nosotros acercarnos primeramente en oración, leer las promesas, qué es lo que me ofrece el Señor, y finalmente lo que yo puedo decir es que vamos entrando ya en confianza, en mayor amistad, en mayor compartir, y luego de ahí nosotros vamos a obtener esa fe que tanto estamos necesitando y es un ingrediente importante para que el Señor responda. Ahora, descansemos en su soberanía quiere decir, Dios es el Señor y el amo del universo. Él sabe mi condición, sabe mis debilidades, sabe mis fortalezas y en la medida que yo confíe todo eso que tengo en mi vida, Él va a actuar. Entonces, cuando enfocamos nuestra mente en este tema, puede perderse la ansiedad de la cual estamos sufriendo casi desde que nacimos, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿será que usted y yo hoy día atravesamos por alguna situación difícil que nos robó la tranquilidad, que no podemos estar tranquilos, no podemos pensar bien, no podemos mantener la paz que tanto ansiamos? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Por ejemplo, si preguntamos a una persona que amaneció este día y luego al mediodía, pues le preguntamos qué le ha pasado hasta este mediodía, nos va a decir un poco de cosas, un poco de experiencias que ha vivido, unos más graves que otros. Entonces, para poder solucionar esto, para que la paz sea parte de nuestra vida y todos los días, necesitamos observar estos puntos importantes. Toca orar. La oración es una conversación con Dios, obviamente en el nombre de Jesucristo. Necesitamos nosotros confiar en sus promesas, ¿no? Para eso se necesita abrir la Sagrada Escritura y estudiar, obviamente se puede estudiar con guía. Personas que ya conocemos en parte la Sagrada Escritura, podemos guiar y decir, haga de esta manera o de esta otra. Por eso el Señor constituyó a apóstoles, maestros, profetas, etcétera, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, pero también nosotros debemos descansar en que Dios sí es poderoso y existe, solo que nosotros no lo hemos buscado como deberíamos. Pero Dios existe, tiene reglas, tiene preceptos. El reino de Dios está compuesto de reglas, de normas. Las tenemos que saber. ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Cómo puedo hacer para salir de este asunto? Descansar en esa soberanía. Y obviamente estando ya en la época de Cristo, mantenemos nuestra mirada en Cristo. Cuando enfocamos nuestra mente en Jesucristo, puede perderse la ansiedad que estamos teniendo. El Señor mismo dijo, vengan a mí los trabajados y cargados, yo les hago descansar. Eso es una promesa. Y está dentro de la soberanía de Dios, que Dios sí puede hacerlo, lo puede hacer. ¿De qué depende? De la disposición, de la voluntad del ser humano para que eso suceda. Pero tiene que venir, obviamente, con un buen ingrediente que es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mire que las pruebas, las tribulaciones, no siempre podemos catalogarlo como castigo. El castigo es al final de los tiempos. Pero estas pruebas son motivaciones para saber la reacción que nosotros tenemos, de ahí a saber en quién confiamos. Porque cuando nosotros nos descuidamos de esa comunión con Cristo, Él procede, ¿no?, a ayudarnos a través de una motivación que sí la podemos soportar, porque no hay prueba que humanamente no se pueda soportar. Él no va a poner más cargas pesadas, sino que Él va a motivar que a través de una necesidad nosotros nos acordemos de Dios, que Él existe, que Él es soberano, que Él sí podría hacerse cargo de una situación difícil que estoy viviendo. Es asunto sobrenatural, es asunto de fe. Y digamos que vamos a hacer una oración. Esta oración, este modelo que le voy a presentar ahora,
sería lo que yo, de qué manera yo me voy a dirigir al Señor. Yo le diría, Señor, hoy vengo delante de ti con mis preocupaciones y temores. Reconozco que muchas veces he querido resolver todo con mis propias fuerzas. Te entrego mis dificultades y confío en que tú tienes el control. Llena mi corazón con tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y ayúdame a descansar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Cientos de estas oraciones podía haber. Son oraciones que salen de la necesidad como seres humanos, pero es el primer punto que debemos observar si nosotros queremos la paz. No se va a lograr la paz si la queremos obtener de otro ser humano. El Señor Jesucristo es llamado también príncipe de paz, porque Él dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo lo da. La paz del mundo es aparente, la paz del mundo es incompleta, pero la paz de Dios, que dice, sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Esa es una fórmula sobrenatural. Si no quisiéramos hacerlo, simplemente vamos a seguir dependiendo de la parte humana, y la parte humana es engañosa y es perversa. Pero si entendemos y logramos aceptar mediante el libre albedrío que el Señor nos ha dado, escoger que Dios, hablando del Dios Trino, hablando de la triunidad de Cristo que es del Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces estamos arreglados. Por lo tanto, recordemos que la oración, las promesas, la soberanía de Dios y la mirada en Cristo son elementos que no pueden faltar en nuestras vidas. Si alguno de ellos falta, vamos a tener una aparente paz y vamos a ser engañados, ¿verdad? Y no tener la paz que tanto estamos esperando los seres humanos. Así que, bueno, esta es una partecita nada más, hay que profundizar en este tema que es importante, y por eso es que la Iglesia se ha comprometido en ir creando los espacios de edificación espiritual para que yo conozca lo que debo hacer, porque ¿quién es el maestro de todos estos temas sobrenaturales? Es el Espíritu Santo de Dios. Dice que el Espíritu Santo de Dios nos lleva a toda verdad. ¿Cómo se logra? Con disposición, con voluntad. Muchas veces se tiene que uno llenar de valentía, porque buscar a Dios como que no es fácil, como que hay confusión, pero sí nosotros nos concentramos en que vamos nosotros a vencer y vamos a poner la voluntad en nuestra propia vida para entender y dejarnos ayudar. Eso sí que sería el paso más trascendental que nosotros podemos dar en nuestra vida. Bueno, hemos meditado un poquito al menos de lo que significa la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento para poder vencer las dificultades que nunca van a faltar como seres humanos. Que el Señor les bendiga y que esta palabra poderosa les ayude en cualquier momento de su vida. Amén.